Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana, bromearon diciendo que yo era un error. Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana. Bromearon diciendo que yo era un error comparada con mi hermana perfecta, así que los dejé atónitos. En la graduación de mi hermana, sentí una vergüenza absoluta de mis propios padres. Me denigraron delante de todos, incluso de nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que esto solo iba a ser sobre Elena, mi hermana mayor. Estaba emocionada por comenzar su nueva etapa, ya que se había graduado recientemente de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se pusieron de pie para hablar en su honor, esperaba que dijeran unas palabras apropiadas. Se ha esforzado mucho para alcanzar este logro y se merece todo el reconocimiento. No me sorprendió que, durante su discurso, mencionaran a Elena como una de sus mayores bendiciones. Para entonces, ya tenía edad suficiente para darme cuenta de que mis padres adoraban a Elena más que a mí. Ella siempre había sido la hija más talentosa, y mis padres me comparaban constantemente con ella. Entonces, en su discurso, mis padres empezaron a bromear sobre cómo deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Argumentaban que los segundos hijos suelen ser inútiles. Decían que si tan solo tuvieran a Elena en sus vidas, podrían haberle dedicado más tiempo y esfuerzo en lugar de que yo los oyera decir semejantes barbaridades con tanta naturalidad mientras estaba allí sentada. Atónita, miré a mi alrededor, esperando que alguien, cualquiera, se diera cuenta de lo perturbadoras que eran sus declaraciones. Pero lo único que vi fueron los rostros de mis parientes riéndose, como si esa horrible comparación fuera simplemente un entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me habían hecho sentir inferior e inútil, esta era la primera vez que lo hacían abiertamente, sin dejarme lugar a dudas. En su opinión, simplemente no estaba a la altura de su hermosa hija Elena. No se trataba de un incidente aislado ni de un error de juicio. Confirmaba lo que llevaba tiempo sospechando. Me consideraban una figura secundaria, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija a la que adoraban. Al crecer, como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia implícita de mi familia. Constantemente se reflejaba en su forma de hablar, su comportamiento y sus rutinas. Mis padres a menudo olvidaban felicitarme por mi cumpleaños, y en más de una ocasión estaban de viaje de negocios, dejándome sola. Nunca se perdían el momento de Elena. Cada año, sin falta, mis padres estaban allí, planeando un evento espectacular y asegurándose de que mamá se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde pequeña a controlar mis expectativas y a aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. De niña, con mi carácter fuerte, mis padres me decían con frecuencia que era problemática o desagradable simplemente por ser como era. Me tachaban de problemática porque no encajaba en el molde de persona tranquila y reservada que parecía gustarles, y me castigaban por algo tan simple como ser demasiado habladora o sincera al expresar mis intereses. En cambio, el temperamento tranquilo y la introversión de Elena eran constantemente elogiados en nuestra familia. Se la consideraba la hija ideal, ya que era madura y educada. Por eso, era ella a quien todos exhibían y presumían. Con el paso de los años, fui yo quien recibió más críticas. Durante un tiempo, intenté adaptarme a la imagen que mis padres parecían tener. Me esforcé, creyendo que si actuaba mejor, lograba más o seguía sus planes, con el tiempo me verían de otra manera. Pero a medida que crecía, me di cuenta de que no podía simplemente convertirme en un clon de Elena. Éramos dos personas distintas. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no podía ser ella. Al final me di por vencida e intenté adaptarme a la constante adulación que le profesaban. La forma en que presumían de sus logros ante cualquiera que quisiera escucharlos, mientras menospreciaban todo lo que yo había hecho, todavía me dolía muchísimo. Todos esos sucesos, por devastadores que fueran, al menos se habían quedado en el seno de nuestra familia. Me asombró la naturalidad con la que lo expusieron todo en la ceremonia de graduación. Todos esos incidentes, por traumáticos que fueran, al menos se habían quedado en la familia. Me sorprendió la naturalidad con la que mis padres me humillaron durante su discurso en la graduación de Elena. Mis padres jamás me habían avergonzado delante de nadie, así que nunca habían demostrado al resto de la familia el poco respeto que me tenían. Lo que más me dolió fue que nadie en toda mi familia mostró su disgusto ni les dijo a mis padres lo inapropiado que era aquello. Nadie siquiera me miró con compasión después de que mis padres hicieran esas bromas a mi costa. Mis padres siguieron elogiando a Elena, y su tono denotaba un orgullo que jamás había visto dirigido hacia mí. Entonces, sin pudor alguno, anunciaron que le habían comprado un regalo de graduación, un coche nuevo, el que siempre había deseado. Con todas las miradas puestas en Elena, quien abrazó a mis padres con cariño y gratitud, la sala estalló en aplausos, risas y vítores.
Los tres estaban realmente felices. Me sentía como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca he envidiado a Elena. Siempre nos habíamos llevado bastante bien, y creo que se merecía cualquier buena fortuna que le llegara. Pero ese discurso me destrozó. La verdad es que después de ese horrible discurso, me dirigí a mis padres. Durante años, había soportado en silencio su favoritismo, desprecio y palabras desagradables. Lo asimilé todo y me convencí de que si tan solo intentaba ser fuerte y tranquila en lugar de irritarme, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y su broma delante de todos, había llegado a mi límite. Estaba harta de aguantar todo y fingir que sus comentarios ya no me dolían. Así que decidí que no podía seguir callada. Reuní el valor suficiente para hablar, con la esperanza de que mis padres comprendieran lo mucho que me habían herido sus actos. Quería que al menos demostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Quería que reconocieran el sufrimiento que me habían causado a lo largo de los años y que aceptaran la vergüenza que sentía en ese momento. Pensé que si les decía cómo me sentía, se arrepentirían de lo que habían dicho, o al menos se sentirían fatal por haberme hecho quedar tan mal. Cuando finalmente los confronté, recibí una respuesta fría y desdeñosa. No prestaron atención a mis palabras. En lugar de mostrar arrepentimiento o disculparse, me dijeron que exageraba, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran ser ignorados tan fácilmente. Actuaron como si no tuviera derecho a estar furiosa con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre llegó incluso a comentar que no tenían nada de qué enorgullecerse. Cuando se trataba de mí, me dijo que no debía reprocharles nada si estaban decepcionados conmigo. Recuerdo la naturalidad con la que lo dijo, como si mi presencia no le importara. Mi madre, en cambio, me dijo que dejara de exagerar y me señaló que estaba siendo demasiado dependiente al enfadarme por algo tan insignificante. Sentí como si mis padres me dijeran que no me había ganado el respeto básico de ser su hija porque no había hecho lo suficiente, que de alguna manera merecía menos su orgullo o cariño que Elena simplemente porque no era ella. El asunto incluso volvió a salir a la luz y Elena defendió a mis padres, exigiéndome, por supuesto, que no fuera tan dura con ellos. Dijo algo que me impactó profundamente y que jamás olvidaré. No debía haberme indignado tanto por su discurso de graduación, pues solo era una broma inofensiva. Elena me aseguró que si yo hubiera estudiado y trabajado duro como ella, también podría enorgullecerlos. Entre todas las palabras, las que más me impactaron fue terrible enterarme de que no me había esforzado lo suficiente para ganarme su respeto. Lo hizo sonar tan simple como si todos los años de esfuerzo que había dedicado fueran invisibles para ella, como si mis dificultades e intentos por conseguir trabajo no importaran. Como hermana mayor, esperaba que me protegiera de alguna manera, pero no lo hizo. Eso me pareció una traición por su parte. Mirando hacia atrás, esa conversación lo cambió todo. Me di cuenta entonces de que había dejado atrás a mi familia, que ya no intentaba ganarme su aprobación, que ya no quería darles explicaciones y que ya no esperaba algo que nunca llegaría, amor o reconocimiento. Dediqué todos mis esfuerzos a construir algo para mí misma. A partir de ese día, me sumergí en mis estudios, centrándome en aquello que podía influir y en cómo forjar mi destino. 2 años después, todo mi esfuerzo dio sus frutos cuando me aceptaron con una beca completa en la universidad de mis sueños. Fue un logro personal. Fue enteramente mi propio logro, fruto de mi dedicación, determinación y mi negativa a permitir que el abandono de mi familia me definiera. Tras alcanzar esa meta, sentí por primera vez que había hecho algo realmente personal. Cuando les di la noticia a mis padres, se quedaron casi tan asombrados como si nunca hubieran esperado que fuera a la universidad, y mucho menos sola con una beca. Elena examinó mi carta de admisión 2 veces, como si no creyera que yo fuera capaz de valerme por mí misma. Claramente me habían subestimado, y ver su sorpresa me emocionó un poco. Simplemente negué con la cabeza ante su comentario, pero mi madre me arruinó el ánimo diciendo que era bueno que hubiera recibido una beca completa porque, de todos modos, no habían ahorrado nada para mi universidad. Mis padres no tenían ningún problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de su falta de previsión al ahorrar para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis cosas y me fui de la casa a mi apartamento universitario. Ese día, tomé la firme decisión de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí la necesidad de explicar mis intenciones. Después de todo, habían demostrado repetidamente que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poca influencia sobre ellos. ¿Por qué iba a agotarme intentando explicar algo que habían demostrado ser incapaces de reconocer? Si ni siquiera me habían ofrecido una disculpa que pudiera reparar los años de abandono y sufrimiento que me habían causado. Comprendí que discutir con ellos era inútil.
Mi familia me contactó con frecuencia durante las semanas y meses siguientes, enviándome correos electrónicos y mensajes con la vaga esperanza de que hubieran reconsiderado sus acciones y se hubieran puesto en contacto conmigo para enmendar sus errores. Al principio, sentí la necesidad de abrirlos. Sin embargo, cada mensaje me recordaba amargamente quiénes eran. Sus comunicaciones estaban plagadas de intentos de hacerme creer que era yo quien actuaba de forma errática. En lugar de asumir la responsabilidad por los años de sufrimiento emocional que me habían causado, creían que yo había exagerado, tachando mi decisión de terminar las relaciones de inmadura e impulsiva. Sus afirmaciones volvían constantemente a la idea de que yo era quien estaba desintegrando la familia, por lo que me equivocaba al cortar lazos con ellos. Nunca me molesté en responder a ninguno. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicarme por completo a mis estudios, mis aficiones, sobre todo, a mis relaciones con personas que me quieren y me aceptan tal como soy. Trabajar a tiempo parcial en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer gente nueva en el restaurante y hablar de sus vidas es interesante. He cortado el contacto con mi familia y me he sumergido en mis estudios, mi vida social y todo lo que mi nuevo entorno tiene para ofrecer. Al llenar mis días con eventos importantes, no los he echado de menos ni me he preguntado cómo están. Ni una sola vez. Ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Me sorprendió que hubieran dejado de escribirme hacía tanto tiempo, ya que nunca había respondido a ninguno de sus mensajes anteriores. En ese correo, me animaban a contactarlos pronto, pues tenían malas noticias que darme. Aún así, sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, años de dolor y rechazo no lograron borrar la constante sensación de que algo terrible había ocurrido. Mi corazón se aceleró y solo podía pensar en la posibilidad de que algún familiar estuviera gravemente enfermo o, peor aún, hubiera fallecido. A pesar de mi decisión de mantenerlos alejados, el miedo se apoderó de mí, latiendo con fuerza mientras me preparaba para cualquier noticia que pudieran traerme. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Elena, que atravesaba una situación personal difícil, se sintió muy afectada por la noticia que mis padres querían compartir conmigo. Me contaron que estaba lidiando con una adicción a las drogas que había afectado gravemente su vida. Dijeron que su adicción se había agravado tanto que había perdido su trabajo, gastado sus ahorros y ahora se encontraba sin recursos ni opciones. Yo no tenía ni idea de que Elena estuviera pasando por algo así, por lo que la noticia me tomó completamente por sorpresa. Siempre ha sido mi hermana responsable y exitosa. Sin embargo, esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Me costaba creerlo. La adicción de Elena era tan increíble para mis padres que destrozó su imagen de ella, su incredulidad, su desesperación, y sobre todo, su enorme preocupación por cómo afectaría esto a su reputación si otros se enteraban. Me impactó. Esperaban que les diera algunas respuestas. Según me contaron, Elena siempre había parecido una persona sensata y responsable, así que les sorprendió que, precisamente ella, hubiera caído víctima de algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Entonces mi padre me preguntó, con tono desconfiado, «No la iniciaste en las drogas en aquel entonces, ¿verdad?». La implicación me sorprendió. La idea no solo era completamente absurda, sino que también me repugnaba pensar que pudieran suponer que yo tenía algo que ver con los problemas de Elena, y mucho menos con algo tan grave como introducirla en las drogas. ¿Cómo iba a llevarle drogas a mi hermana mayor? Yo jamás consumo drogas. Además, llevaba años sin hablar con Elena ni con el resto de mi familia debido a los malos tratos que recibía. Al haberme alejado de ellos, me había centrado en forjar mi propio camino, lejos de su toxicidad. Ante el desmoronamiento de la imagen intachable que tenían de Elena, no tardaron en culpar a otra persona, y yo era claramente el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de sacar conclusiones precipitadas y les dije que era imprudente que siquiera sospecharan de mí. Durante nuestra conversación, noté que a mis padres les preocupaba más la vergüenza que caería sobre la familia si las confesiones de Elena se hacían públicas, que mostrar preocupación por ella. Mi madre parecía fascinada con las acciones clandestinas de su hija, tan aparentemente intachable. Ella seguía hablando de lo inesperado que fue descubrir ese aspecto de sí misma y de cómo reaccionarían los demás si alguna vez se enteraran. Elena y papá estaban abrumados y no estaban preparados para afrontar la situación, así que mi madre me rogó que volviera a casa para poder ayudarlos a cuidar de Elena. Mi madre me imploró, es decir, ¿qué podemos hacer? Me avergüenzo tanto de ella, así que tal vez puedas hablar con ella por nosotros, como si fuera una petición legítima después de años sin comunicarnos. No puedo ayudar a Elena. Necesita ayuda profesional, le dije sin rodeos.
Hice hincapié en que si de verdad les importaba su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo mejor y más compasivo que podían hacer era ingresarla en un centro de tratamiento donde especialistas capacitados pudieran ayudarla. Pero mi padre rechazó de inmediato la idea de enviarla a rehabilitación, temblando ante la posibilidad de que el buen nombre de su familia se viera empañado por su ingreso en un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la posibilidad de que su reputación se viera perjudicada al enviarla a un lugar así. Afirmó que solo contribuiría a dañar su reputación. La idea de que la gente supiera que su única hija exitosa padecía una enfermedad tan grave como la adicción a la heroína lo horrorizaba. Mi padre me reprendió por siquiera considerar esa opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso, y como si la vigilancia constante fuera a solucionar el problema por arte de magia. Papá insistió en que volviera a casa y que los tres trabajáramos juntos para cuidar de Elena, manteniéndola bajo constante observación para evitar una recaída. Él no dejaba de repetir cuánto deseaban que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal cuanto antes. Su punto de vista era que todo volvería a la normalidad siempre y cuando nadie más lo supiera. Querían que yo participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras manteníamos sus problemas ocultos a los demás. Me indigné e incrédulo al escucharlo. ¿Por qué mis padres estaban tan preocupados por lo que los demás pensaban de ellos y de su reputación? Esta era una oportunidad para que demostraran su valía, para que pudieran priorizar las necesidades de su hija por encima de las apariencias y transformar su vida. Mi hermana sufría claramente de algo grave, y aún así, les costaba hacer lo correcto. Era evidente que estas personas no habían cambiado mucho. Además, intentaban convencerme de que volviera, presionándome para que mantuviera las apariencias familiares ayudándolos y cuidando a la hermana con la que frecuentemente me comparaban. Les dije que necesitaba tiempo para reflexionar. No puedo simplemente irme, después de todo, tengo clases y un trabajo que considerar. Mis padres insistieron en que me tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos, porque realmente me necesitaban. Ahora mismo, estoy muy confundida con todo. Una parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena para asegurarme de que esté bien. Otra parte de mí es egoísta y permite que mis padres se encarguen por completo de su hija predilecta. No estoy segura de poder ser de mucha ayuda, ya que les preocupa más salvar las apariencias que abordar la raíz del problema. Incluso hoy, me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar de mi hermana drogadicta. Actualización 1. Esta historia no parecía que fuera a tener tanto éxito. Me está llevando tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas. No odio a Elena. De hecho, quiero ayudarla y me preocupo sinceramente por ella. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado una serenidad y estabilidad que antes no tenía. Me preocupa que retomar el contacto con Elena pueda permitir que mis padres vuelvan a entrar en mi vida. Sinceramente, no lo sé con certeza, si te lo preguntas. Elena podría haber estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, posiblemente incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente, Elena, la hija predilecta, era elogiada y mantenida como la hija ideal, sometida frecuentemente a una intensa presión para conservar esa imagen. Este tipo de idealización minimiza la vulnerabilidad y el fracaso. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su valía dependía únicamente de sus logros y de cómo la percibían los demás, es posible que con el tiempo haya desarrollado un hábito de consumo de drogas como mecanismo para sobrellevar la presión de esas expectativas o el miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más al pensar en mi hermana, que tal vez haya estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin que yo lo supiera. Debería haberse sentido cómoda siendo sincera conmigo antes de que las cosas llegaran a este punto. Me hubiera gustado estar ahí para ayudarla a superarlo. Me siento impotente. Ojalá hubiera sabido de esta parte tan importante de su vida y hubiera podido ayudarla. Mis padres esperaban lo mejor de mi hermana y de mí desde pequeñas, ya que ambas son personas muy exitosas. Necesito tiempo para analizarlo todo. Les avisaré si hay alguna novedad. Actualización 2. Tras reflexionar profundamente y animada por algunos comentarios que leí, decidí contactar con Elena. Es mi hermana, lo es todo para mí. Por eso, creí fundamental hablar directamente con ella, en lugar de basar mis decisiones en la interpretación de los hechos por parte de mis padres. Primero, le envié un breve mensaje preguntándole si quería charlar. Respondió unas horas después, pero solo accedió a una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocía. El tono de Elena era claramente más grave, más suave y cauteloso.
Poco a poco, fue revelando por lo que estaba pasando. Elena afirmó que había luchado contra la adicción durante varios años. Todo empezó poco después de terminar la universidad, cuando empezó a trabajar en el bufete de abogados donde trabajaba. Se esforzaba por mantener su estatus laboral trabajando más que los demás para impresionar a su supervisor con la esperanza de obtener más reconocimiento o un ascenso. Empezó a sentirse agotada. Después de haber sido la hija perfecta y con tanto talento durante tanto tiempo, Elena sentía que no podía parar, bajar el ritmo ni buscar ayuda profesional porque tenía que estar a la altura de las expectativas que todos tenían puestas en ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, una amiga le recomendó consumir drogas recreativas para relajarse. Sin darse cuenta, lo que empezó como un consumo esporádico se convirtió en una adicción. Elena también afirmó que se sintió prisionera durante mucho tiempo. No podía contarles a sus padres que estaba pasando por un mal momento porque sabía cómo reaccionarían. Se sentía sola debido a la obsesiva atención que le prestaban a las apariencias y a la negación de todo lo que contradecía su versión de los hechos. Mantuvo la farsa, actuando como si todo estuviera bien, incluso cuando empezó a perder el control. Ya no pudo ocultarlo más, así que cayó en una espiral descendente, perdió su trabajo y agotó sus ahorros. Se preguntaba si le estaba criticando con la misma dureza con la que ella se analizaba a sí misma, y expresó su vergüenza por siquiera hablar de esto conmigo. Me dolió al corazón escuchar su historia. Nunca me había dado cuenta de que la posición privilegiada que le habían impuesto nuestros padres era una prisión, no un privilegio. Ella soportaba el peso asfixiante de ser la niña mimada, mientras que yo lidiaba con el dolor de ser ignorada. El afán de control y el favoritismo de nuestros padres nos habían perjudicado a cada una de manera diferente. De ninguna manera la habría juzgado por eso. Le expresé mi pesar por no haberme comunicado sus sentimientos. Lo único que lamento es no haber estado con ella.